E eu tenho a alegria e satisfação de apresentar para vocês a professora doutora Angélica El-Hayek, que é doutora pela Pontifícia Universidade Javeriana e fez também um estágio doutoral em Madrid, na Universidade Complutense de Madrid. Suas pesquisas giram em torno da vivência da enfermidade, especialmente no âmbito da psicopatologia, desde uma perspectiva filosófico-antropológica. E desde já há muitos anos ela tem atuado como professora de cátedra na Universidade Javeriana, na Pontifícia Universidade Javeriana. Nosotros sí, bueno, Flávio Marcos. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Voy a hacer mi presentación. Van a notar que en la presentación hay una gran cantidad de imágenes. Esto tiene un sentido por la temática misma que aquí se propone. Y la idea, la mayoría de estas imágenes, muchas de ellas son obras producidas por pacientes esquizofrénicos en diferentes estados. La idea es que ellas mismas vayan interlocutando con la propuesta que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, para Rosina, espero que en ese lugar en el que estás y donde ya no puedo hablarte, te alcance mi amor como caricia eterna, que acalle el sufrimiento del final de tu vida. El camino que hemos decidido emprender, visto en retrospectiva, adquiere la forma de una suerte de antropología delirante. Acercarnos a la esquizofrenia nos ha conducido a instalarnos en otro mundo que reconocemos necesario exponer sus distintas facetas, así como el geógrafo se preocupa por delinear los perfiles de un territorio recién descubierto, o mejor aún, con la pericia de quien lo habita, siendo consciente de la particularidad del habitáculo. En otras palabras, recorrer esta carretera perdida, recordando aquí a Lynch, significa hacerlo con los recursos y el lenguaje inherentes a esa zona. La esquizofrenia es en sí misma un misterio que por demás no pretendemos desvelar ahora. En este sentido, ella es el MacGuffin sobre el que sin embargo se desarrolla nuestra propuesta y a partir de la cual es ella posible. Me atrevo a recoger esta imagen traída por Blumenberg y tomada de un diálogo entre Hitchcock y Truffaut, en donde el MacGuffin realmente es un dispositivo, un recurso que permite el inicio, el desarrollo mismo de la narración, de la trama, es el punto de partida, el detonante, sin que él mismo, de suyo, deba ser clarificado o expuesto, es más bien la excusa, podríamos decirlo aquí, argumental. Apuntar a la esquizofrenia y a su carácter escurridizo, radical y en muchos sentidos inconceptualizable nos permite pensar aquello que es objeto de nuestra atención, a saber, su vivencia, el sufrimiento que provoca y la fractura que causa en la identidad del individuo y en las relaciones entre él, el mundo y los otros. Ahora bien, esta antropología requiere también un lenguaje propio, uno adecuado, en palabras de Virginia Woolf, uno más primitivo, más sensual, más obsceno. No obstante, ese lenguaje no es uno que podamos inventar, sin más con el fin de traducir una experiencia. El lenguaje de la locura es pues uno que ya está configurado en su propio territorio y al que podíamos acercarnos conducidos por las voces de aquellos que habitan su reino. Nos encaminamos a través de una carretera perdida hacia aquel abismo insondable del otro para ver de frente a eso concebido como radicalmente otro. No obstante, del mismo modo en que sucede con el Vampiroteutis Infernalis, esto es una imagen que trae William Closer, de lo que se trata es de posibilitar un juego de reflexión
a partir del cual descubramos nuestra propia estructura existencial, aunque sea desde un punto de vista lejano al propio. Escuchar al paciente esquizofrénico es entonces atender a un mundo configurado de forma diferente, marcado en muchos casos por el sufrimiento y constituido sobre un lenguaje distinto, pero sujeto a la vez, paradójicamente, a los mismos fundamentos y circunstancias nuestras. En este sentido, pretendemos el día de hoy recabar en ese lenguaje, de modo que nos permita vislumbrar las posibilidades de esas existencias que tenemos ante nosotros. Reconocer el potencial expresivo de la metáfora nos permite comprender el carácter traslaticio de la imagen en la que también se han expresado los pacientes diagnosticados con esquizofrenia. La descomposición del lenguaje en lo visual y de lo visual en el lenguaje construye el marco de la locura, que es ante todo una locura de la interpretación, una patología del significado. La voz y la escritura son hijas inmediatas de la imaginación, más aún en el caso de la escritura, ya que con ella la expresión se desprende del cuerpo y se proyecta sobre una superficie, la del papel, en la que adquiere un carácter objetivo que en algunos casos puede ser equivalente al de la pintura, en especial cuando las convulsiones internas de esta, su propia construcción delirante, se externaliza y muestra sobre la superficie sus aristas y costuras. Deseamos seguir las voces de los pacientes esquizofrénicos a través de oscuros parajes, profundos abismos, dolorosos infiernos y artificiales escenarios. Todos estos son las imágenes con las que ellos se han referido a su padecimiento. De igual modo, asistir a algunas imágenes que nos permitan palpar algo de la esencia misma de la locura a través de los perfiles de esta realidad ajena. Entre las palabras, sus silencios y las imágenes, podemos vislumbrar la intrincada ecología que configuran el entramado de formas, colores y texturas. Parados en el umbral, es posible reconocer la epidermis de un abismo inconcebible desde la superficie, evitando recaer en las imágenes del espectáculo de la locura, recordando a Hubert, para más bien reconocer las imágenes de la locura que han permanecido reprimidas y silenciadas por los parámetros de la razón clásica y su lenguaje. Si la vida del animal simbólico que somos es en sí misma una constante configuración y reconfiguración, es evidente que las imágenes, las pinturas y las fotografías son en sí mismas impulsos expresivos. En ellos, los mundos internos de los individuos adoptan una existencia plástica y poderosa. Los colores, las formas, las siluetas y los trazos nos hacen partícipes de las vivencias de los afectados por la esquizofrenia, de forma similar a como lo hace la metáfora, y de igual modo nos acercan a ese abigarrado abismo de un mundo fracturado que demanda asistencia y consuelo. Todas estas son imágenes, producciones de artistas diagnosticados con esquizofrenia. En el caso de Louis Dane, que es el que están viendo acá, vemos una especie de lo que sería la evolución de la misma esquizofrenia expresada en su arte. Son cuadros hechos en diferentes momentos de su vida, conforme la esquizofrenia va haciéndose cada vez más fuerte en el caso del artista. Este es David Nebreda, un artista vivo español. Trabaja principalmente fotografía y su cuerpo es el lugar en donde explora el sufrimiento de la esquizofrenia. Y por supuesto tenemos el rostro y las diversas representaciones de lo que en su momento era la locura. Dentro de las digresiones que nos permitimos en el proceso de acercamiento a la locura, nos encontramos justamente con la metáfora, y por ello también con la metaforología blumenbergiana, en la que vislumbramos la posibilidad de un diálogo siempre asimétrico con el esquizofrénico, en tanto la metáfora es en sí misma un discurso indirecto. Blumenberg fue un gran estilista de la lengua alemana, pero su escritura es de una dificultad soberana que raya en la impiedad para con el lector. Sus argumentos nunca son de lógica lineal, no se dejan aprehender al vuelo, pues siempre se enmascaran en la fuga infinita de la masa coral de voces eruditas que entonan su cántico.
como si él careciera de voz propia, o al menos la confundiese con la de los demás. Su verbo prefiere así pues el modo infinitivo. Lo suyo es la suite y no la sonata. Y es que Blumenberg es así, un filósofo que no solo se oculta y se mantiene al cubierto en el mundo, sino también en sus libros. No obstante, sucede a veces que en sus tesis aparecen súbitamente como pepitas auríferas cuyo rutilar ilumina la comprensión del conjunto textual. Uno de esos núcleos de oro es el absolutismo de la realidad. Lo que Blumenberg quiere designar con esa expresión es la desconsideración y prepotencia de la realidad respecto al ser humano, o visto desde el otro lado, la soledad humana respecto a un universo mudo de sentido. La indiferencia de lo real ante lo humano marca su absolutez, una absolutez que indica el carácter refractario a todo sentido, meta o propósito que posee la realidad. No cabe un fundamento en un mundo inconmensurable, mudo e indiferente como es el universo copernicano. La realidad es absolutamente contingente. El cosmos, presentado por la ciencia como una mezcla de helio e hidrógeno, no transmite ningún contenido significativo, ningún mensaje a la humanidad, la cual por tanto se encuentra presa en el cerco de la mayor de las soledades posibles. Y es la historia de la humanidad, la historia de la gente, la expresión del esfuerzo por escapar a esa espantosa soledad, es decir, por mantener a distancia la soberanía de lo real, por ponerse a salvo del absolutismo de la realidad. El mito, la religión, la metafísica, la ciencia constituyen los instrumentos con los que romper esa tiranía de la naturaleza para introducir sentido en lo que de suyo no lo tiene, para hacer hablar a lo eterno silente, para construir un mundo de palabras. Eso es la cultura, la casa del hombre, su hogar en medio de lo inhóspito. Podríamos incluso decir que el mito, la religión y la metafísica son la locura de la búsqueda de significación. Blumenberg, como buen hermeneuta que no puede despedirse sin más de las grandes configuraciones de sentido, no puede dejarlas alegremente atrás como si por un casual no hubiesen tenido lugar. Una vez producida la herida de sentido, lo que cabe es curarla, cuidarla. Por mucho que nos restablezcamos, jamás podremos olvidar que la escisión se produjo en nuestra carne y para siempre llevaremos su cicatriz. Por eso, aún sin ilusiones, se impone el estudio de lo que nos desgarró para, si acaso, aflojar su tensión. El hombre tiene una historia, una que no se puede permitir desconocer, y por ello la historia humana es la historia de las grandes configuraciones de sentido. Así, paradójicamente, nuestro filósofo, muerto Dios, consagrará su vida al estudio de los patrones de sentido, desmontándolos en una operación que en el límite, pero solo en el inalcanzable límite, tenderá a hacer que las perspectivas significativas se anulen, de modo que el hueco dejado por su ausencia empiece a cerrar su llaga. No es el olvido lo que otorga para ese tremendo dolor el alivio anhelado, inexistente por lo demás. Es antes, por el contrario, el conocimiento de su génesis, lo que, llevando al reconocimiento de que las promesas desorbitadas de sentido son una instancia cultural, nos ofrecerá algo y solo algo de paliativo para afrontar la urgencia, el oprimente apremio de lo que de suyo carece de sentido, lo natural. La concepción del mundo es el resultado de múltiples procesos que se desarrollan cada día. Por tanto, el proceso de conceptualización de la realidad exige establecer los rasgos relevantes de una realidad concreta y a partir de ellos determinar el significado de un término. La metáfora se nos presenta aquí como un dispositivo que permite la conceptualización y reconceptualización del mundo, la organización de este y la articulación de las concepciones que de él se tengan. Dado su dinamismo, es la única capaz de dar cuenta de la forma que percibimos ese constante cambio. La metáfora no solo organiza o reorganiza la realidad que enfrentamos, sino que es capaz de crearla y recrearla a partir de las conexiones que se establecen entre los elementos que la constituyen. La metáfora, dada su naturaleza, está en posibilidad de pertenecer a esquemas conceptuales ya existentes o de crear nuevos para entrar en contacto con la realidad y referirse a ella. La metáfora no es solo entonces un asunto lingüístico,
dado que no es solo un asunto del uso del lenguaje, sino que es más bien una forma de hacer manifiesta la concepción del mundo. Es una técnica de la que se vale el hablante para referirse a él y a las relaciones que se establecen entre las diferentes realidades que lo conforman. Así las cosas, los orígenes de la razón no son cristalinos sino borrosos. Antes de especular brillantemente, el espejo de la razón es apagado metal. La mente primitiva no solo en el sentido de la primera en el tiempo, sino también en el jerárquico de primera sobre las demás, de acuerdo a su natural mítico fantástico. Se articula en esas facultades como el sentido, la fantasía, el ingenio y la memoria que se arraigan en el cuerpo y surten efecto en el cuerpo. El cuerpo reacciona con su estremecimiento pavoroso ante el rayo y el trueno, convirtiéndose en núcleo originario de sentido. Lo primero que descubrieron nuestros antepasados fue la propia exposición del cuerpo al mundo, y lo descubrieron mediante el mismo cuerpo. El cuerpo fue el activo receptor de los meteoros atmosféricos, del miedo gigantesco provocado por ellos, un terror que dio lugar a la cultura, al culto o religión, al resto de las instituciones, convertidas así en el refugio de la humanidad contra la inclemencia celeste. De la sabiduría del cuerpo, mente y cuerpo mediados por la lengua son la misma cosa en la sabiduría poética. Arranca así pues la mente humana en su empresa de sobreponerse a la realidad. Los universales primordiales son fantásticos. Ellos constituyen el primer referente de la racionalidad. El primer referente del conocimiento es poético. El sentido nace de los sentidos. En efecto, Júpiter es el primer universal fantástico y no surge como estilización de algo cuyo lugar estaría, como denominación vicaria y postiza, como impostura de algo más auténtico, sino como expresión unívoca del sentimiento empavorecido del tonante relámpago. El temor infundido al cuerpo por la intemperie es el lugar donde el cuerpo se abre al mundo y el mundo al cuerpo. Para la sensibilidad metafórica de la gente, no hay nada detrás de Júpiter desencadenando los fervorosos truenos, que con el ruido que hace resonar el bosque, conmueven el silencio y derraman sanguinolento rocío. Fuera de quicio y presa de incontenible terror, la gente huye azorada y despavorida jadeando, nunca en vano, pues estaba llena de miedo. El rayo no es manifestación física de un Dios sobrenatural, no está por Dios, es el mismo Dios visto en la tierra. En la metáfora, núcleo del mito, fábula comprimida, está la lengua verdadera. El origen de la lengua y la lengua original es la metáfora, luminosa, necesaria, espesa. Cuando analizamos la experiencia del sufrimiento, debemos entonces tener presente que este no es únicamente producto de una anomalía o alteración física, sino ante todo una experiencia significativa, más compleja, ligada a nuestra disposición racional y emocional. El sufrimiento permite reconocer la radical pertenencia a este mundo hostil. El dolor hasta en nuestra vida adquiere formas diversas en nuestros temores y pesadillas, justamente porque no hay seguro alguno que evite nuestro encuentro con él. La relación que establecemos como vimos se determina por la posibilidad de tomar distancia, una distancia que es metafórica y por ello simbólica. Somos animales frágiles e improbables, técnicos en tanto que simbólicos y vulnerables, y por ello necesitamos establecer con la realidad una relación mediada y además marcada por nuestros propios límites. La metáfora no es el producto de una elaboración traslaticia consciente, no es un artificio superpuesto a algo más natural, la supuesta razón natural, no es una invención de literatos, es por el contrario la forma natural y espontánea de expresión humana desde los tiempos remotos que sigue constituyendo la mayor parte del cuerpo de las lenguas en todas las naciones. Aquí quiero referirme a la cita de Virginia Woolf, en donde en su libro de la enfermedad justamente está explorando este asunto. En la enfermedad parece que las palabras poseen una cualidad mística. Captamos lo que está más allá de su significado superficial. Deducimos que instintivamente esto, aquello y lo demás, un sonido, un color,
un acento aquí, una pausa allá, que el poeta, que sabe que las palabras son exiguas en comparación con las ideas, ha esparcido en su página para evocar un estado de ánimo que ni las palabras pueden expresar ni la razón discernir. La incomprensibilidad ejerce un enorme poder sobre nosotros cuando estamos enfermos, más legítimamente quizá de lo que admitirá el sano. En la salud, el significado ha usurpado el sonido. La inteligencia domina los sentidos. Pero cuando estamos enfermos, con el policía fuera de servicio, nos arrastramos bajo algún oscuro poema de Mallarmé o de Donne, alguna frase en latín o griego, y las palabras emanan su aroma o destilan su esencia, y entonces, si captamos al fin su significado, es mucho más rico por haberlo percibido primero sensualmente, mediante el paladar y las fosas nasales, como alguna fragancia exótica. La sensibilidad metafórica es entonces experiencia de verdad en el doble sentido del genitivo. Es verdadera experiencia y experiencia verdadera, experiencia verificada y veritativa. Pero esa verdad no es la de la evidencia, la cual exige un lenguaje previo a su expresión, una lógica racional dada de antemano. Es decir, no es una verdad universalista que pueda pretender valer en todo ámbito discursivo. Tampoco es la verdad particularista de unos sentidos concebidos pasivamente, que no es ninguna verdad. Es, sin embargo, la verdad en su sentido común, la verdad humana en contraste con la divina. Lo es sensible, pero de una sensibilidad que no es mera percepción sensible, pasividad, sino que comporta de modo afín a la divina, actividad, productividad, creatividad. Lo verdadero es lo hecho, lo que aparece a la mirada de la misma mente fantástica que lo ha creado. La verdad humana es una verdad poética. Lo que no hemos hecho lo conocemos metafóricamente por lo hecho. Así, mediante la metáfora, la naturaleza ajena se transforma en mundo propio. Esa vida metafórica es nuestro arte, es el arte. La sensibilidad que no es un puro percibir pasivo, sino también y a la vez un recordar, un imaginar y un inventar, aparece como verosímil, como sentido común, conciencia prereflexiva de la verdad en torno a las necesidades y utilidades humanas, juicio sin reflexión comúnmente sentido por una comunidad humana o por toda comunidad humana. No hay entonces verdad humana que, por muy ilustradamente que nos duela, no esté enraizada en el prejuicio. El sentido común es un horizonte de significado insoslayable, no hay mente pura. El cuerpo, actor de verdad, no puede ser trascendido, de ahí el carácter finito e imperfecto, verosímil de la verdad humana. En esta línea, lo más propio del pensamiento humano no es la demostración a través de verdades universales y necesarias, sino la argumentación a partir de verdades probables y plausibles, inventadas o ingeniosas, universal y necesariamente verosímiles. La argumentación es pues una prolongación imaginativa del sentido, como vertebración lógico-ingeniosa de la sensibilidad metafórica. La espina dorsal de la mente es retórica. La consideración de la labilidad y menesterosidad de los humanos, que están solos ante el peligro de un cosmos prepotente y mudo de sentido, debe sin embargo evitar cualquier absurdo de tipo existencialista. Lo absurdo es demandar sentido a la que no lo puede tener, pues la cuestión del sentido es una cuestión del hombre y no un asunto natural. Es más, siguiendo a Blumenberg, la demanda de un sentido del universo fue introducida como exigencia radical por el cristianismo, de modo que de lo que ha de tratar la filosofía es de atenuar esa fortísima reclamación del sentido enfático del universo, una petición no innata sino inducida, una petición de principio. El exterior de la caverna, mundo inhóspito y brutal, naturaleza fría y despiadada, representa el absolutismo de la realidad. Lo que por el contrario nos distancia de esa crueldad del afuera, aunque siempre haya que salir en búsqueda de medios de subsistencia, es decir, por hambre, por curiosidad, es la caverna, ficción que nos ofrece amparo y cobijo, calor y protección, evasión de la ofensiva y de la degradante realidad. La caverna es sinónimo de espacio de seguridad y orientación, la metáfora de todas las costumbres, tradiciones e instituciones
instituciones, es decir, de la cultura. A diferencia de los griegos, que creyeron que el origen de la forma de vida humana era la caverna, Blumenberg nos mueve a considerar que los primitivos no surgieron de las profundidades subterráneas, sino de los espacios abiertos, de cuyos ataques mortales huyen en pos de otra realidad que les haga más llevadera la vida, de otra realidad a cuyo abrigo poder sacudirse el miedo al mundo exterior y a tergo del propio mundo exterior, suplantando entonces la realidad ajena por una realidad propia. Hans Blumenberg prosigue con su peculiar esfuerzo de ilustración, ya que entiende que el trabajo o elaboración del mito o en el mito está al servicio de la razón ilustrada, lo cual es justamente lo contrario de lo que la propia razón ilustrada sostenía del mito, pues la ciencia ilustrada se autoconcebía como superación de cualquier instancia mítica. Sin embargo, nuestro escritor no solo ve razón en el mito, sino que a diferencia de la interpretación ilustrada de la curiosidad teórica, que llevaba a la propia ilustración a rechazar la mitología en nombre de la teoría y el progreso del conocimiento, Blumenberg reconoce en el pensamiento mítico un trabajo que procede de la angustia del hombre en relación con su existencia y supervivencia y que se encuentra a su vez al servicio del conocimiento. En este sentido, el mito se encuentra en la respuesta matriz del absolutismo de la realidad. Esta es la reacción mítica al estatus naturales. Frente a una naturaleza violenta y hostil, el humano no se somete, sino que transforma la hostilidad por medio de la fantasía, la racionaliza, en palabras de Freud. La razón mítica entonces se abre camino no como capricho casual, sino impulsada por una necesidad acuciante, por el hostigamiento de la faz absoluta que revela la realidad contra la que se revela. Esa es la razón del mito, intentar romper con una dependencia absoluta de la naturaleza. Es por ello preventivo de la tiranía natural, anticipa la respuesta a la supremacía de la realidad. En este sentido, la ciencia, además de contener afirmaciones míticas, en tanto que irrefutables, obedece a la misma causa del mito. Tiene con él una genealogía común, la supervivencia ante la amenaza del peligro exterior. Dejar que el mito dé de sí todo lo que contiene, llevarlo a su final, aceptar el núcleo mítico digno de ser salvado, propio de toda racionalidad, no es entonar una palinodia de la ciencia, sino evitar que la ciencia se convierta en mito justo hoy en tiempos de razón desplegada, cuando el mito parece no podría tener lugar. Blumenberg no se retracta del elogio de la ciencia que ya había llevado a cabo hace tiempo. No se ha convertido repetidamente esto en un desprecio de lo nuevo, sino que lo único que viene a pretender, recordando el origen mítico de la ciencia y censurando la interpretación de la ciencia como superación y emancipación del mito, es evitar la emancipación de la ciencia, su conversión en una realidad autónoma, dotada de una dinámica propia. Blumenberg no rechaza la ciencia, y en esto nos adherimos a él, solo nos previene contra la barbarie de la reflexión. Esa barbarie que surge allí donde se reprime la faceta sensoproductiva de la humanidad, donde se reprime, en una palabra, el mito. Indagar bajo qué presuposiciones las metáforas pueden tener una legitimidad dentro del lenguaje filosófico. Blumenberg invoca la fantasía frente al ideal cartesiano de la claridad y la distinción. En efecto, Blumenberg distingue una doble función de las metáforas. Estas pueden ser un reservorio o restos de existencias básicas. Esa sería una primera forma muy común de entender la metáfora, como simplemente ornato del discurso, como simplemente un elemento accesorio del cual podríamos, en algunos casos deberíamos prescindir. Pero Blumenberg, y eso es lo que conviene enfatizar con mayor intensidad, rechaza esa comprensión devaluadora de la metáfora, en la medida en que no considera que todas sean eso simplemente, sino que se refiere a las metáforas por antonomasia, las metáforas absolutas, que lejos de ser una expresión minusválida del pensamiento, disfrutan de un sentido propio reductible de un significado originario, no conceptualizable. Esta es la parte más importante, porque al hablar de esquizofrenia nos enfrentamos a aquello que es de suyo inconceptualizable.
Hans Blumenberg sabe que las metáforas originarias hay que tomarlas al pie de la letra, que tienen un significado originario o auténtico, que su literalidad no es mera literatura por situarse en un nivel previo a la distinción conceptual. Para Blumenberg, las metáforas son imprescindibles si queremos hacernos con un marco de comprensión general, que sería la función teórica de la representación, de la apertura de los horizontes de totalidad, que nos ofrezca una imagen de la totalidad de la realidad, como si queremos disponer de un marco de expectativas y modelos de comportamiento. Cuando se piensa de este modo, no se admite una forma separada del contenido y no cabe por consiguiente un espacio lógico anterior a la expresión en él, un orden natural de conceptos dado de antemano, una lógica previa a todo uso. Hablamos más bien en este caso y entendemos esas metáforas como aquello que únicamente pueden reconocerse desde una razón insuficiente, que se limita a indagar qué grado de satisfacción somos capaces de conseguir. No hay argumentos claros a los que agregar en su presentación lógica el adorno trópico de la metáfora, porque ella es sustancialmente el límite del argumento. Ahora bien, la esquizofrenia no es simplemente un fenómeno de automatismo regresivo pasivo o pura consecuencia reactiva psicógena. Más bien se trata de un mecanismo para soportar la disolución de sí mismo y de su mundo en medio del abismo del paciente. En este sentido, podemos sostener que constituye una forma de vida, un escenario en el que se puede ser a pesar de la patología. Esto sucede así, no porque la persona afectada no comprenda ya la realidad, todo lo contrario. En tanto que la realidad le es dolorosa, tiene la necesidad de la fantasía. La esquizofrenia representa lo que en términos de Malabou es un estallido, una explosión que causa la herida y produce entonces la metamorfosis de la unidad psíquica. Si la herida, como causa determinante de la transformación del psiquismo, tiene un poder plástico, este no puede más que remitir esencialmente al tercer sentido de la plasticidad, la explosión y el aniquilamiento. Esto es Malabou. Comprendemos entonces a la esquizofrenia en sí misma como una herida, en el sentido de la laceración que violenta y genera el estallido que derivará en la escisión. Esta perforación de la barrera de protección incide violentamente en la emocionalidad del paciente y por lo tanto en su identidad. Con ello reconocemos la existencia del cerebro afectivo y por lo tanto una dimensión afectiva del cerebro. De este modo, este cerebro se encuentra estrechamente relacionado con la vida psíquica, lo que explicaría el impacto de los padecimientos, como la esquizofrenia, en la identidad de aquel que la padece. En esta línea de argumentación, si pensamos en la esquizofrenia y la forma en que se ha tratado de explicar en cuanto a fractura, Shisen, rajar, separar y freno, entrañas, alma, este trastorno descansa en la ruptura, en una escisión dolorosa y extraña al individuo con respecto a sí mismo y por lo tanto con respecto a su mundo que ya no será más propio sino ajeno. El miedo que provoca esta experiencia inexplicable se manifiesta en una narrativa plena de metáforas que constituyen la posibilidad misma del control en el sentido y en la comunicación. Como vemos, el origen de estas metáforas es justamente el miedo, como lo mencionábamos antes. Como hemos venido insistiendo, este sufrimiento psíquico, producto del desmoronamiento de la propia identidad y con ella del mundo y las relaciones que con él se establecen y que transforman al individuo, solo podrá ser comprendido en el reconocimiento de la legitimidad de lo que podría ser un lenguaje de la locura. El trabajo con las metáforas que los mismos pacientes producen no solo representa, como hemos visto en sus textos examinados, en los que ellos mismos han producido, la posibilidad de reivindicarlos y devolverles su palabra, aquella de la que fueron despojados, sino además, ante todo, su condición humana. Adentrarnos filosóficamente a la esquizofrenia a través del lenguaje y específicamente de la metáfora pretende alcanzar no solo una nueva y más justa comprensión de la esquizofrenia, sino sugerir a la vez nuevas formas de abordaje y posibles acompañamientos terapéuticos y condiciones políticas y sociales
para facilitar así a los afectados por su frágil reinserción en el horizonte humano y compartido. La experiencia esquizofrénica no se reduce a ser un simple manojo de escombros o agregado de síntomas. Es una existencia dotada de sentido. Sin embargo, se trata de un sentido diverso al nuestro. La metamorfosis no solo arrastra consigo una sintomatología clínica, sino que modifica el modo de ser y de participar en el mundo de todo paciente. Somos seres fronterizos. Esto quiere decir que el establecimiento de límites o márgenes, en nuestro caso, siempre resulta móvil, dinámico y en algunos casos caótico. En el caso del esquizofrénico, se evidencia una profunda modificación de la forma en que se comunica consigo mismo, con los otros y con el mundo. Se trata de una evanescencia de la habitual articulación mundana e interpersonal que deriva en la disolución del suelo originario. Sin embargo, el que es extranjero va acercando un lugar en el cual pueda estar. El esquizofrénico como errante se encuentra aislado, camina en el desierto de la incomprensión y el silencio. Es ahí donde quizás podamos alargar nuestra mano. En el caso de René, una paciente diagnosticada con esquizofrenia desde los 14 años, en la terapia o entrevista con su mamá analista, así le decía, así la llega a reconocer René a ella, solo podía traducirse en un diálogo y encuentro a partir del contacto, abrazo o caricia que le permitiera a René reconocer como real lo que allí sucedía. De ahí que percibiera esos espacios como islotes de realidad, lugares en los cuales ser después del naufragio. Esa condición indirecta en la que hemos recabado y que caracteriza la peculiaridad de lo que sería el diálogo, y esto lo matizo entre comillas, o más bien el encuentro con el paciente esquizofrénico. Siguiendo a Sachs, lo que escapa a la historia clínica es el surgimiento de un instante mágico, fantástico dentro de la consulta. El milagro de la realidad puede ser también el abismo de la percepción. No tenemos que pensar en seres de otro mundo para experimentar el extrañamiento respecto de lo cotidiano. A menudo nos encontramos con personas que pugnan por regresar al mundo compartido, mundo del que han sido expulsados por su condición, pero también por los demás que dejan de reconocerlos y, anclados al miedo y desconocimiento, consideran mejor para todos la reclusión, marginación, indiferencia o simplemente distancia. Con el testimonio del esquizofrénico nos encontramos a medio camino del pacto referencial y del pacto ficcional. La realidad se extralimita y nos vemos lanzados a emprender una extraña travesía a través de tierras inhóspitas de las que se hacen viajeros y que fuerzan al científico a ser también romántico, es decir, que esté dispuesto a entrar en lo inhóspito. La narración fluye y encontramos una historia más allá del diagnóstico, el puente que cruza el abismo entre los procesos fisiológicos y la biografía, y que nos precipitan a nuevas categorías de la realidad. De esta manera se convierte su biografía clínica en una patografía. ¿Qué hacen entonces los pacientes al escribir y hablar con ellos de sus dolencias? Enfatizo aquí el que hacen en carácter práctico. Si narración y acción son la misma cosa, podemos entender que se produce un sentido y se alcanza un lugar en el mundo, una especie de retorno a partir del cual pueda estar con los otros. Las metáforas que rastreamos delatan la manera en que esas alteraciones alcanzan contornos calamitosos que denotan colapsos en la relación entre ellos, el mundo y los otros. Estos colapsos son realmente hundimientos en sus abismos más íntimos. La afectividad, entendida aquí como lugar de posibilidad de la experiencia, está minada en estas situaciones límite. Los testimonios como cartografías nos guían en la exploración de esas terras incógnitas del otro sumido en el caos del desorden mental y por supuesto representan también para el paciente camino y mundo. Las categorías de análisis son insuficientes cuando nos enfrentamos a estas figuras de lo impensable, como lo es también el lenguaje vital. Al comunicarme con una persona que parece haber cambiado de sistema porque sus palabras han sido dejadas a un lado, soy invitado a descubrir un lenguaje inédito y una relación diferente con la vida. Esta afirmación de Corinne Peluchón nos resulta reveladora, ya que en ella se reconoce justamente la amplitud de lo que denominamos lenguaje humano, que permite el traslado del paciente a otras tierras y que exige al interlocutor seguirlo dispuesto a reconocer ahí un mundo,
una existencia y tal vez vislumbrar esa posibilidad con el interlocutor. Estamos entonces ante un encuentro de abismos, el del paciente y del que se dispone a escucharlo. Seguir al paciente significa entonces abandonar las pretensiones configuradas sobre un lenguaje de definiciones y conceptos, de categorías, síntomas y diagnósticos, y sumergirse entonces en nuevas formas de relación que descansen sobre ese otro ámbito del abrazo y la caricia. Recuerda René en su diario. Su voz, su caricia y su protección comenzaban a lograr un encanto. Poco a poco las frases y los sarcasmos desaparecían, y al cerrar los ojos la percepción irreal de la habitación ya no me importaba. El paciente esquizofrénico parece, como el vampiro Teutis, el modelo perfecto de otredad, frente al cual, si queremos reconocer algo propio ahí, exige sumergirnos en las profundidades de su mundo. Si la vida trata de mantenerse a flote, esto es con sentido, esta proeza en muchos casos depende de esa metafórica de fondo que sostiene comprensiones y su capacidad para proveer sentido. La metáfora ha sido la vía de entrada al universo de comprensión de esas nuevas identidades, para las cuales reconocemos justamente, en virtud de las metáforas producidas por ellas y que han expresado su sufrimiento, que requiere con la caricia y el consuelo la reinserción en el mundo compartido. La metáfora posibilita poner en palabras un sufrimiento que escapa al lenguaje. La metáfora caracteriza el gesto del consuelo como tal. Consolar consiste en generar a través del lenguaje la emoción de un estar juntos que la singularidad del sufrimiento suele contradecir. Siempre y cuando tengan un carácter social, las pasiones son un instrumento para reintegrar el desdichado al reino de los vivos. Si bien el acariciar puede ser intencional o surgir espontáneamente, sin evidente o consciente finalidad, también se acaricia para calmar o consolar. De ahí esa raíz común a las caricias, de ahí que la raíz común a las caricias sea el amor o el afecto. Esta mano que acaricia es una mano que acoge y que al hacerlo parte del reconocimiento de ese otro, destinatario con el cual se establece una nueva relación íntima y profunda. Se abre entonces un espacio o recinto de intimidad en el que la mano se desliza, no aprieta, en el que la mano tiembla, oscila, pero siempre en tanto que reconoce y reivindica a ese otro, lo llama nuevamente al ámbito común. Tal vez por esta razón se la consideraba que hablar con cuerpo es siempre un asunto poético. Por ello no veía diferencia alguna entre un apretón de mano y un poema. La metáfora responde al inventario de unas condiciones de vida en el que tienen significaciones no solo las palabras y los signos, sino las cosas mismas. La metáfora no da ya solo la imagen al concepto carente de intuición, sino que dibuja un contorno de significación para aquello que queda más allá, y lo que es fundamental, permite comprender el retorno de esas construcciones al mundo de la vida. Estar con el paciente esquizofrénico, especialmente en los casos más severos, en los que incluso el diálogo no sería posible, nos conduce a reconocer que pensar lo infinito o lo extraño no puede reducirse a pensar un objeto, pues estaríamos ya asimilándolo a categorías conceptuales preestablecidas, comprometiendo su alteridad. Se trata de aceptar que lo otro, la alteridad, se presenta en primera instancia como rostro, y que esa noción alude a la anterioridad filosófica del ente sobre el ser, una exterioridad que no recurre al poder ni a la posesión. Esto es de Ignacio. Esa relación es asimétrica, pero no por ello menos humana o necesaria. Acá es cuando entra en juego el papel fundamental de la caricia. Cuando la palabra ya no puede decir, la caricia lo hará en un sentido más básico, pero también más fundamental, y por ello se abrirá paso a través de las sombras y los abismos, no para traer al ser humano que ahí habita, pero sí para llevarle una sensación que apacigüe temores y ofrezca calma. El encuentro a través de la caricia no pretende fusiones o identificaciones que aspiren a restituir una unidad siempre autorreferencial. Por el contrario, ella reconoce esa completa alteridad con la que, sin embargo, puedo ser y estar, a la que puedo acompañar. La caricia está en el límite del ser y se disipa en su propio anuncio. No apresa nada, solicita lo que se escapa y marcha hacia lo invisible, lo inacible y lo incognoscible.
La caricia nos lanza al claroscuro de un encuentro ajeno a la lógica e incluso ajeno a la palabra. Con ella, los abismos no se disipan, sino que se sobrellevan. Y con ello, el así afectado logra sobrevivir en medio de su sufrimiento. Gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu excelente exposición. Temos tempo agora para perguntas? Sim? Tu quer fazer uma pergunta? Tá bem? Não sei se está aqui, tem só um microfone ali. Eu acho que é melhor esse microfone. Sí, una pregunta conceptual. Usted maneja como la noción de sufrimiento. ¿Y qué noción de sufrimiento está empleando? La motivación es la siguiente. Si uno toma la noción de sufrimiento, no. No, perdón. Caso. Rogério não está escutando. ¿Está me viendo? ¿No está me vendo? ¿No está me escuchando? É para te aparecer então. La noción de sufrimiento de Hassel, que es una función delante de una amenaza a la integridad de la persona. Pero en casos de esquizofrenia se puede hablar de que todavía existe una integridad de la persona y si la respuesta es no, entonces el concepto de sufrimiento de Hassel no se ve. Entonces, ¿qué noción de sufrimiento se maneja en este contexto? Digamos que a lo largo, digamos, de lo que hemos estado trabajando con la esquizofrenia, hemos comprendido que hay una serie de alteraciones. Si bien la esquizofrenia parece ser una especie de ruptura o fractura de la identidad, del self, de la unidad del individuo, digamos que esto no significa que haya una limitación en términos de capacidad de razonamiento, de pensamiento o de lenguaje. En algunos casos extremos sí, pero acá tenemos más que todo una fractura a nivel emocional. Hay un distanciamiento, lo que parece causar mayor dolor, mayor sufrimiento en el paciente esquizofrénico es la distancia que siente que es cada vez mayor con respecto a los otros, en tanto que siente que habita un mundo que no es el mundo compartido, lo que él ve, lo que él escucha, lo que lo angustia, porque si tiene esa sensación de que algo le sobreviene, si es ese encuentro, esa noción de sufrimiento, de una vulnerabilidad frente a lo que se adviene, ¿sí? Pensemos por ejemplo en algunos casos de esquizofrenia paranoide, ¿sí? Es algo que está sucediendo, algo que le puede suceder a él y que le puede suceder además al resto de personas, pero la fractura se da en la medida en que eso que para él es evidente, eso que para él sucede en el mundo, no sucede en el mundo de los otros, causando una particular distancia, una radical distancia entre su sentir, su percibir y el de los demás, que además empiezan a sentir miedo y que empiezan a tener una reacción de marginación y de persecución con el paciente esquizofrénico. Entonces, sí hay, en el paciente esquizofrénico, sí hay una sensación de vulnerabilidad, de poder ser afectado por lo que viene afuera. Lo que pasa es que aquí el afuera no es el mismo afuera de los otros. ¿Sí me hago entender? Es un mundo distinto el que se está configurando. En esa medida, hay un ensimismamiento del individuo, pero la percepción es una percepción que sigue estando mediada por eso que viene me puede dañar, ¿sí? Eso que viene que me persigue, o eso que me abruma, o eso que me altera, y que se profundiza en el no poder compartirlo con los otros. Cuando ya no hay un horizonte compartido, la soledad es una soledad que se impone y que profundiza ese sufrimiento. No sé si sí. Aclaré un poco eso. Entonces, podría decir, bueno, que es algo menos exigente. Es una amenaza no a la integridad de la persona, pero algún sentido de sí mismo
todavía tiene. Por ejemplo, tengo un senso de sí mismo como aislado del mundo compartido. Eso es una de las consecuencias, sí, es decir, si hay una noción radical en muchos casos que puede percibirse un riesgo de muerte. El paciente esquizofrénico puede sentir que está en riesgo de morir y el problema se profundiza en tanto que además no puede obtener una respuesta de un mundo que lo salvaguarde de ese riesgo que para él es vital y evidente y contundente, sino que no puede atender al mundo, no puede apelar al mundo que lo ayude porque es un mundo radicalmente distinto, es un mundo que se ha sentido y que se ha aislado de los otros. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, estuvo muy bella. Un comentario y una pregunta. Me parece interesante pensar que las metáforas no son las metáforas exclusivas del paciente, sino que hay metáforas que logra construir su terapeuta. Y que esta idea de la caricia, aunque no es una lógica lingüística como la lógica de sujetos predicados y de valores de verdad, sí es una lógica que se construye y que se gesta con el terapeuta. El paciente, yo no puedo llegar a acariciarlo directamente porque soy un peligro para él en su momento, y no es solamente que yo quiera traer al paciente como al mundo humano bajo mi lógica del mundo humano, sino que a veces tengo que acomodar la lógica del paciente. Y esa idea me parece interesante como elaborarla. O sea, yo la estoy elaborando como en mi cabeza en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos darle una nueva comprensión a la farmacología o a los fármacos en el caso de la esquizofrenia dentro de esta lógica donde la metáfora empieza a ser como el punto arquimédico de toda la comprensión? Esa sería la pregunta. Gracias, me encanta la pregunta porque me permite aclarar que justamente la investigación, es decir, la metáfora ha sido instrumentalizada en el ámbito de diagnóstico en la medicina, en la psiquiatría, es decir, hay dos grandes instancias, se llama la teoría de la metáfora conceptual y la teoría de la metáfora deliberada, que han sido propuestas que se han orientado al ámbito médico, principalmente del diagnóstico y de la construcción del discurso psiquiátrico, pero que tienen la particularidad de que en la instrumentalización de la metáfora no solamente desvirtúan lo que la metáfora misma en sí es, sino que además orientan y de alguna manera condicionan el testimonio del esquizofrénico, es decir, son metáforas que proponen los médicos, los psiquiatras, para que el paciente esquizofrénico, condicionado por esas imágenes, de alguna manera hable de su vivencia y pueda ser entonces esta vivencia categorizada en diferentes formatos, cuadritos, ¿no? Entonces, se hacen unas metáforas generales, entonces, la teoría de la metáfora conceptual dice, hay muchas metáforas en donde la esquizofrenia se percibe como una batalla, ¿sí? Entonces está la metáfora de la guerra, eso se ha hecho, pero es justamente esa postura de la que yo me distancio, ¿sí? Es justamente respecto de eso que pienso no puede funcionar un carácter terapéutico. Por el otro lado, es más bien una construcción conjunta, no determinada por un médico que desde su conocimiento de autoridad legitimaría la voz del paciente. No, porque yo la estoy trayendo, ven, te traduzco, ¿sí? Lo que necesitamos aquí es traducirte, traerte a nuestros logos para darte algún tipo de validación, sino por el contrario, el reconocer, el partir de las metáforas producidas por los pacientes es devolverle su voz, su condición humana y orientar al médico, que por eso tiene que ser romántico también. O sea, el médico también tiene que construir un sentido que probablemente controvierte lo que la medicina ha pensado o imaginado previamente. Entonces, ese es como un punto central cuando pensamos en ese tránsito pragmático de qué hacer con la metáfora en ese sentido. Ahora, en ningún caso pensamos que la farmacología debería eliminarse, o que el componente médico
o digamos químico, ahí lo reconocemos como necesario, sobre todo la esquizofrenia requiere, implica un desbalance, por supuesto. Ese diálogo entre soma y psique está siempre funcionando en doble vía, ¿no? La patología puede alterar el cuerpo, la psique puede alterar el cuerpo, pero el cuerpo también puede alterar la psique, y en la esquizofrenia es una cosa que todo el tiempo está sucediendo. Pero lo que reconocemos y a donde va orientada la propuesta es a un ejercicio de interlocución distinto con el cuidador, ¿sí? Y sobre todo, y acá lo quiero enfatizar, no podemos en muchos casos sin tener una formación psiquiátrica meternos a trabajar con un paciente esquizofrénico, el riesgo es muy alto, pero sí tenemos que acudir a hablar con los cuidadores y replantear mecanismos terapéuticos, no de cura. Sí, acá la noción de la medicina no pretende ni con el fármaco ni con la psicoterapia, la psiquiatría curar, la esquizofrenia no se cura. Pero lo que queremos es establecer mecanismos que permitan la reinserción del individuo a partir de un diálogo que valide, e incluso en contextos en donde el diálogo no es posible, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Que es ahí donde entra la caricia. ¿Sí? Incluso porque claro, tenemos el esquizofrénico funcional, que puede de alguna manera tener un trabajo, que puede tener una pareja, que va a su psicoterapia y se toma sus pastillas y funciona, pero también tenemos al paciente esquizofrénico completamente desarticulado del mundo y en donde la palabra ya no es un recurso. Aquí es donde la caricia funcionaría de una manera similar a la metáfora, pero más allá del lenguaje, más allá de la palabra y sin pretensión alguna de traducción. Por eso la orientación de la propuesta de investigación es asistir, acompañar, estar con. Y terapéuticamente se ha visto, es la caricia, es el abrazo, no es la palabra, no es la traducción, no es el concepto, no es el diagnóstico, ¿sí? Sino es justamente que la caricia, y me parece que es fundamental porque igual que la metáfora no pretende traducir, la caricia no pretende agarrar. Es la mano abierta, es la mano abierta, es la mano distendida, es la mano que no aprecia, no es el concepto, sino es otra cosa, y no es necesariamente la palabra tampoco. Gracias. ¿Lo de la caricia viene de Malabú o de Blumenberg? ¿O en Blumenberg también está? No, Blumenberg habla de consuelo, pero no necesariamente de caricia. Blumenberg ahí, la caricia ha sido más una exploración con Fosse y otro tipo de teóricos. Obviamente que partió de Levinas tiene unas aproximaciones interesantes, pero ya hay una serie de propuestas filosóficas rigurosas, serias, que pretenden reivindicar el lugar de la caricia. Es que la caricia no se ha comprendido con la rigurosidad y su lugar que tiene. Pero justamente lo interesante de la caricia era lo que le estaba planteando Estefanía, no es apresar, no es traducir, no es agarrar, no es traerte de tu mundo que no es el apropiado a nuestro mundo que sí es. ¿Sí? Es que yo tengo que adentrarme al abismo, yo voy allá y estoy contigo. Y ese estar con, que sucede también con pacientes con Alzheimer o con demencias radicales, es justamente un ejercicio terapéutico que no busca salvar, ¿sí? Sino acompañar. Es la mano que se distiende, es la mano que no apresa, es la mano que acompaña. Pero la experiencia, el sentido de la caricia sería metafórica en algún sentido. Digamos, tú partes de la antropología blumenbergiana y desde ayer con lo de Fernando, para mí hay una gran tensión entre el asunto, digamos, el nivel corporal y el nivel metafórico que Blumenberg privilegia. Tú interpretarías la caricia como una experiencia en sentido metafórica. Sí, justamente lo que yo estoy tratando de proponer es que la caricia funciona como la metáfora, ¿sí? Pero no en una traducción lingüística, no en una equivalencia sin más, sino que la caricia es el lugar, digamos, alcanza lo que ya la metáfora no puede alcanzar en la anulación de la palabra, en la anulación del lenguaje, en ese ámbito que ya no es lingüístico, ¿sí? Donde ya no necesariamente hay una construcción de sentido lingüística. La caricia es lo que alcanzaría lo que la metáfora ya no puede alcanzar en ese límite.
¿sí? Es ese paso más allá. Pero no es de equivalencia. Porque en la caracterización de la enfermedad de la esquizofrenia como tal, estaba revisando mis notas, hace mucho leí lo de René, que es tremendo, pero sería que la experiencia de la enfermedad involucra la distancia y en ese sentido la metaforología sería una muy buena herramienta como para entender esa experiencia y ya entiendo un poco mejor la vinculación que ustedes quieren hacer. Pero entonces en este tipo de caricia habría también una cierta distancia. Digamos, la caricia sería no una especie de experiencia inmediata corporal en la que no hay una distancia frente al mundo, sino que habría una cierta distancia en esta caricia o en este contacto físico con la persona. Digamos, es la forma como la persona misma articula su falta de articulación del mundo y su distancia frente al mundo. Claro. Y como el terapeuta acompaña. Exacto. De hecho, por eso es que me parece tan potente, y mira que es una construcción metafórica producida por la paciente, cuando René habla de que la caricia, esos momentos de la caricia con su madre eran islotes de la realidad. O sea, ella naufragó, ¿sí? Y la esquizofrenia es un naufragio, pero hay posibilidad, hay vigas, ¿sí? De hecho, en Naufragio con el espectador, Blumenberg explora muy bonito la metáfora, la imagen de la viga, ¿sí? En la caricia en este caso es una viga, ¿sí? Es el islote, es donde yo puedo estar por raticos y ahí desaparece la angustia y ahí desaparece la ruptura y ahí por lo menos, porque digamos para René el mundo era una cosa artificial, eran marionetas, la pérdida de la realidad era lo que más a ella le angustiaba. Y ella decía, en ese momento, en esos islotes, en esos momentos podía yo sobreaguar un momentico y percibir nuevamente el mundo con el otro. Es que la caricia era lo que le daba, es estirar la mano y acá estoy, o sea, estoy con otro, no estás solo. En un mundo artificial, frío, no metálico, decía René, sino cálido. Las cosas recuperan su realidad, dice René en su diario. Y eso es característico, rastreándolo, porque pues obviamente esto implicó leer muchos testimonios. Es reincidente en lo que plantean los pacientes esquizofrénicos, ¿sí? Es el dolor de la soledad, del abandono, de la distancia con nosotros y el potencial que tiene la caricia y el abrazo en contacto. Inmediatamente es una especie de salvavidas momentáneo, ¿sí? Pero que logra permitir que sobrevuelen un poco algunas veces. Gracias, muy interesante. Temos mais minuto para o intervalo, então o professor Cardona pergunta. Solo insistir en solo insistir en un aspecto que me parece fundamental, y es que la metáfora no está pensada en términos de su expresión lingüística, como un acto de habla, una forma de hablar, sino en su dimensión funcional. Y en ese sentido, no es que la caricia sea una metáfora, ¿sí?, en términos lingüísticos, sino que tiene la función metafórica, ¿sí?, de una proximidad que permite mantener en distancia aquello que el paciente no puede poner en distancia. ¿Sí? Es decir, en ese sentido, el abrazo, las caricias tienen la idea de protección, de acoger, ¿sí?, a la persona que está sufriendo. Y esa actividad permite que haya una distancia con respecto a su sufrimiento temporal. Entonces ahí sí, ciertamente, Blumenberg no se va a detener en el fenómeno de la ética de la caricia, y esto viene más bien de una herencia levinasiana desarrollada también por Pernichon, ¿sí?, en sus investigaciones ya con pacientes, sobre todo con pacientes dementes, con demencia, ¿sí? Y entonces ella propone
siguiendo a Levinas, una ética de la caricia en esas dimensiones. Es importante también, un poco la idea es darle un soporte, ¿sí?, antropológico a esa propuesta. Y más o menos lo que tenemos pensado es que ese soporte lo que sí lo podemos encontrar en un pensador que ha abordado la metáfora y ha abordado la corporalidad, aunque no ha enfatizado la caricia en esa función de distancia. Es simplemente eso. Bueno, yo quisiera. Bueno, yo quisiera. Permiten el tiempo. ¿Quieres hacer una pregunta, no? Un comentario para poner un poco más de fuego en la discusión. Fala aquí, micrófono. Es una cuestión que después de escuchar a Fernando por 12 horas, 8 horas, una cuestión epistémica, que es cómo yo lo sé que la caricia no está consolando a mí. O sea, que esta distancia no está poniendo para él, está poniendo en mí. O sea, ¿cómo sé que la caricia no es un dispositivo para consolarme? Pues esto podemos hablar. Porque esto es una provocación crítica a que este fundamento antropológico tiene que tener también una teoría epistémica. Como yo sé, ¿cómo es posible saber que el otro que no consigue por sí mismo tener una distancia, yo estoy permitiendo la caricia? No sería, yo estoy acariciando a mí, consolándome a mí. O sea, el sufrimiento sería peor. Pero esto podemos, dejo como un poquito de fuego. Lo que pasa es que creo que de pronto eso es una característica no solo para la caricia de un paciente, sino en términos generales de toda caricia, es decir, de todo contacto corporal. Cuando toco algo, no solo tengo cuando toco algo, no solo le ocurre algo, y sobre todo con la interacción personal, ¿sí?, a la otra persona, sino también a mí. Es decir, de alguna manera la caricia refleja, tienes como un boomerang hacia mí. Sí. Claro, el problema sería que solamente fuera hacia mí y yo me esté convenciendo de que estoy haciendo algo que no estoy haciendo. Estoy sufriendo tanto por el sufrimiento que entonces necesito consolarme. Sí. Y pienso que estoy consolando a él. Sí, digamos que ahí volvemos a que el testimonio juega un papel fundamental, ¿sí? como sostén epistemológico, ¿sí? El testimonio te está diciendo, el paciente está manifestando ese cambio efectivo en su forma de percibirse, de percibir al otro y alcanzar una tranquilidad o una pausa en el sufrimiento. Ahí es por eso que todo el tiempo nosotros estamos mediando con el testimonio, no con asumir ni traducir, sino es que de ahí ese carácter pragmático, funcional y que se puede confrontar. Sí, pero entonces ese es un paso importante, pero no es la solución final. No. Porque entonces tenemos que tener una epistemología del testimonio. Sí, y digamos que una conclusión es que la esquizofrenia llegará como a conclusiones o generalizaciones o incluso hablar de curas no se puede, pero la reinserción en un horizonte compartido a través de la caricia cambia muchísimo la evolución, eso sí es un hecho, la evolución del trastorno. Es completamente distinto a lo que sucede con un paciente esquizofrénico aislado, solo sometido al medicamento, a lo que sucede con un paciente esquizofrénico en un entorno en donde efectivamente se mueve un acompañamiento y una asistencia mediada por ejemplo, la caricia o el abrazo. Es completamente distinto a lo que sucede. Pueden ser iguales, o sea, dos tipos de esquizofrenia iguales, o sea, el mismo tipo de esquizofrenia, lo que sucede con el paciente en uno o en otro caso es radicalmente distinto. Gracias.
Eu tenho uma pergunta rápida, já que nós Desculpa, não quero ter. Então, eu aprendi com o Robson que era pela teoria da enfermidade, como na investigação das estruturas da enfermidade. Então, la enfermedad física tiene, por ejemplo, la pérdida de confianza corporal, la pérdida de privacidad. En el caso de la esquizofrenia se puede hacer también una fenomenología, por ejemplo, desde un punto de vista externo, como de tercera persona, considerar que los esquizofrénicos no tienen un senso compartido de realidad, una cosa así. Pero tú estás sugiriendo, entonces esa es la pregunta, que la metáfora es como una vía para sacar, para comprender la experiencia de los esquizofrénicos desde su punto de vista. En el caso que esa experiencia sea como ilógica, muy difícil de capturar, ¿cómo que la metáfora es hábil para traducir? Por ejemplo, las fotografías sí tiene sentido, sí, pero un sentido muy, no sé, yo estoy pensando así en una fenomenología más positiva, así que quiere categorizar la estructura de ¿hay cómo hacer eso por la metáfora? Digamos que no es lo que la propuesta de la metáfora que nosotros estamos asumiendo quiere hacer. Es decir, hay instrumentalizaciones de la metáfora en el ámbito psiquiátrico en donde sí se ha pretendido hacer eso, ¿sí? Pero digamos que desde lo que se pretende hacer acá con metáfora no es traducirme la vida o el sufrimiento o el pensamiento del esquizofrénico para que en tanto que la traducción yo lo pueda comprender más, lo valide, sino estamos jugando en el terreno de la inconceptuabilidad, lo innombrable y lo incomprensible. Es decir, darle un lugar en el mundo al esquizofrénico no puede depender o estar mediado de las categorías establecidas desde mi perspectiva y organizadas de una sola forma, no puede estar dependiendo de ello, sino reconociendo la radicalidad de su condición. Es decir, con la esquizofrenia tenemos que aceptar que hay personas absolutamente otras, en donde justamente estamos viendo, vemos imágenes, pero con las imágenes y con la metáfora no pretendemos interpretar, así como, este cuadro lo que quiere decir es esto, sino es un mecanismo de expresión en el cual lo que podemos es intuir, en muchos casos sentir, vernos afectados también por una forma de sufrimiento y una forma de estar en el mundo, quizás sufriente, quizás diversa, quizás alterada, pero es una forma de estar en el mundo que también pretendo aspirar darse unas condiciones para estar. Entonces no pretendemos, podemos reconocer, hay una pérdida de la confianza corporal, sí, en la esquizofrenia, uno puede hacer todas las categorizaciones, pero aquí la metáfora no sería usada para la traducción, sino que la metáfora es el mecanismo del paciente para expresar su vivencia y nos da la herramienta a nosotros de poder acercarnos un poquito, no de traer al esquizofrénico a nuestro universo de conceptos, sino de nosotros acercarnos a ese espacio abigarrado y